Hacía rato teníamos ganas de escuchar o hablar con el ex diputado nacional y referente o titular del Instituto con el Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez. Topo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, gracias por la posibilidad de dialogar con ustedes esta tarde, gracias. No, gracias a vos por esta comunicación con la Radio del Eco. Principalmente queríamos consultarte porque sabemos que estuviste también presente con la fuerza federal que vos representás dentro de este abanico amplio que es el movimiento justicialista, pero que tiene que ver obviamente enrolados todos o unidos tal vez con lo que está sucediendo a partir de la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Me gustaría tener primero tu impresión, cómo recibiste esta noticia que tiene que ver con el rechazo, el recurso de queja de la Corte que no dejó firme la condena. Sí, efectivamente nosotros fuimos convocados como Corriente Federal Peronista a una serie de encuentros en la sede del Partido Justicialista. Desde hace muchos años que nosotros no participamos orgánicamente de la vida partidaria. Nosotros no hemos formado parte ni somos parte del kirchnerismo, pero sí somos peronistas. Y frente a esta situación, que es una situación excepcional, en la que se va a impedir competir a quien es la presidenta del principal partido político de la Argentina, nos resultó significativo que nos hayan convocado para el diálogo. Hoy hay una situación atípica en la democracia argentina, porque la imposibilidad de participar de alguien que ya había anunciado su candidatura significa una anomalía. Y eso coincide en la provincia de Buenos Aires también con la consolidación de una alianza total del antiperonismo, formada por Milei, Macri y un sector del radicalismo que es pro-libertario. Esas dos situaciones, que es la proscripción de la presidenta del principal partido político de la Argentina y la alianza total del antiperonismo, nos llevaron a la conclusión de que sí, tenemos que participar del Partido Justicialista, y lo haremos con la perspectiva y con las opiniones que siempre hemos hecho públicas, con la diferencia que ahora vamos a opinar adentro y no desde afuera. Esa es nuestra conclusión. Uh-huh. Vos tenés la misma coincidencia que el amplio abanico, digamos, de todos los que se sentaron ahí, obviamente, dentro de lo que representa el justicialismo, con respecto a lo que ustedes critican, que tiene que ver con esta resolución de la Corte, con respecto a, digamos, a todas las instancias judiciales por las cuales atravesó esta situación procesal de Cristina, y que eventualmente ustedes no creen en la justicia y entienden que esto es solamente una medida proscriptiva. Yo me guío por expertos y me he dedicado a estudiar el tema, y los que he consultado, incluso algunos han hecho muy públicas sus posiciones, todos tienen sus cuestionamientos al modo en que se manejó la justicia, a la imparcialidad ausente, es decir, a una parcialidad manifiesta, a la actuación con criterio político. Y además, todos lo escuchamos. El abogado que actualmente es ministro de Justicia de la Nación expresó hace tiempo ya públicamente, estoy refiriéndome al doctor Mariano Julio de Varona, ministro de Justicia de la Nación, expresó públicamente que él había consultado a 9 colegas abogados, varios de ellos jueces, y era unánime la opinión de que no había elementos para responsabilizar a la expresidenta por lo que se le estaba responsabilizando. De manera que, por supuesto, nosotros rechazamos, porque tiene sesgo político, la sentencia de la Corte, y hemos cuestionado que se esté proscribiendo a una candidata o a una potencial candidata en la elección de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh.
Uno podría, bueno, de hecho, todos opinamos, por supuesto, dentro de lo que tiene el alcance, como bien decís vos, en mi postura también he hablado, consultado a algunos abogados y demás, obviamente no llegando al fondo, digamos, de cómo son los tratamientos en la justicia, que obviamente son tiempistas y manejan los tiempos a la hora de emitir un fallo o no, que llama la atención sí la doble vara, por qué se aceleró en este caso y no en otros, incluso con otros líderes políticos de otro palo. Uno puede entender también incluso, como bien señalas vos, a ver quién se anticipó, si Cristina capaz que también se anticipó a la hora de mostrarse como candidata sabiendo el resultado que iba a tener en la Corte. En fin, hay un montón de lecturas, pero digo, en el fondo, lo que sí por lo menos quien te habla y observa y escucha a la gente con que uno se rodea, no voy a hablar de la gente en su totalidad, como hacen algunos, se roban ese derecho, pero sí, o esa representatividad, pero sí hablar de lo que uno se maneja en su microclima, y que evidentemente todos desconfían de todo, digamos, como que nada queda firme, digamos, y ni siquiera, digamos, cómo se vive en una sociedad donde no se cree en la justicia, digamos, y donde el máximo tribunal también se le desconfía y se habla de imparcialidad y de aprovechamiento político. Sí, evidentemente hay una cuenta pendiente de la democracia argentina que habrá que abordar en algún momento en profundidad, con responsabilidad y también teniendo en cuenta precisamente lo que vos mencionabas recién, esa sensación que queda instalada en buena parte de la sociedad, que se mide con distintas varas a distintas personas o a distintas figuras públicas. Por lo demás, tengo la impresión de que esta decisión de impedir competir a Cristina Fernández de Kirchner, es decir, perjudicar al peronismo, tiene también que ver con una necesidad de que siga sosteniéndose el modelo económico vigente. Yo no desvinculo un asunto del otro, al contrario, creo que este modelo económico necesita que no haya una fuerza política con capacidad de ponerle límites en 2025 en el Congreso y eventualmente construir una alternativa para ganarle democráticamente en 2027. No disocio una cosa de la otra, me parece que esa definición política y la necesidad de mantener este modelo económico que es de exclusión están vinculadas. Pero no sería, perdón, Topo, un error estratégico teniendo en cuenta, o táctico, teniendo en cuenta que ahora parece que todos ustedes se han unido y parece que van a tener fortaleza electoral. Bueno, la Argentina de la historia reciente ha demostrado que cuando hay gobiernos con políticas que son claramente antipopulares, terminan generando las condiciones para que haya un movimiento popular que se imponga de manera constructiva, superadora. Yo me acuerdo de lo que pasó también, por ejemplo, a pocos meses de asumir Macri y Vidal. Vinieron y no es que tomaron una pequeña decisión, eliminaron el tren de pasajero a Tandil. ¿Y qué pasaba en ese momento en Tandil y en buena parte de la Argentina? Los aplaudían al gobierno porque había eliminado el tren de pasajeros. Bueno, esa gobernadora no pudo ser reelecta y ese presidente no pudo ser reelecto. Entonces, no pasó mucho tiempo entre una decisión y la otra, fue poquitos años. Sí, yo creo que se generan condiciones para que se reagrupen distintas fuerzas con una visión un poco más equilibrada y más asociada a lo que necesita la Argentina. Por ejemplo, estoy convencido que más allá del apoyo que efectivamente tuvo y tiene Milei en Tandil, todos saben que si hace 2 o 3 años atrás los ingresos, sean de los trabajadores, de los jubilados, alcanzaban para una determinada fecha del mes, hoy no se llega a fin de mes un salario o un ingreso promedio. Yo cargué hasta este fin de semana ahí en Bolivia de Avellaneda. La super cuesta 1.288 pesos. Eso significa que en dólares se triplicó comparado con lo que valía en noviembre de 2023. Y si uno lo compara con el salario promedio del trabajador estable en la Argentina, en aquella época, en noviembre de 2023,
se podía cargar con un salario promedio del trabajador estable, estos son datos oficiales del gobierno, se podían cargar 1.563 litros de nafta super. Hoy se pueden cargar 1.088 litros de nafta super, es decir, se cargan 500 litros de nafta menos prácticamente. Eso existe, esa realidad existe. Por supuesto que todavía no hay una alternativa política seria, construida en frente, llevará un tiempo, pero a la larga no hay modelo económico que se sostenga si perjudica a las mayorías, no se sostiene. Alguna vez alguien dijo, ¿no?, que no nos une el amor sino el espanto. En este caso no voy a decir que el espanto sea la situación de Cristina o la mismísima figura del liderazgo que representa a Cristina, pero sí que vos bien lo señalabas, ni bien arrancamos la charla, que has mantenido diferencias con todo lo que representa el kirchnerismo. De hecho, tampoco participabas de la vida activa dentro de lo que es el partido. ¿Simplemente te motiva eso, lo que tiene con la situación particular de lo que entendés vos que está en crisis o se pone en riesgo la democracia por esta situación proscriptiva para Cristina, o entendés también en esto de que pueden juntarse para presentar una alternativa política? No, si lo político es entendido como electoral, no, por ahora no. Simplemente que siendo como soy un militante político, no voy a permanecer indiferente si en la Argentina hay una situación tan delicada. Y especialmente porque soy bonaerense, estoy preocupado con la consolidación de una fuerza política claramente antiperonista, que tiene un componente que va en contra de la producción, en contra del pequeño productor agropecuario, en contra de la clase media trabajadora, que se quiere consolidar en la provincia de Buenos Aires, que es la suma de Milei más Macri y un sector pro-libertario del radicalismo. Por eso yo he decidido, nuestro sector, que es la corriente federal peronista, hemos decidido dar la discusión adentro del Partido Justicialista y no desde afuera. Casi al revés de lo que suele suceder en política, porque cuando el peronismo gobierna, hay muchos que se acercan. Bueno, no, nosotros no nos acercamos cuando el peronismo gobernaba. Mantuvimos nuestra crítica desde afuera. Ahora que el gobierno avanza hacia un modelo cada vez de mayor exclusión y el peronismo está en la oposición, nosotros nos acercamos a discutir. Eso es que no hay especulación de ningún tipo. Pero se desprende que mañana vas a participar de esta movilización, de esta convocatoria. Sí, nuestra corriente, la corriente federal peronista, va a participar mañana de esta convocatoria. Veremos cuál es finalmente la orientación de la movilización, porque al no existir el objetivo de ir y volver de Comodoro Pi, quizás hasta otro río. A Plaza de Mayo estaban señalando ahora, ¿no? Una manifestación. A Plaza de Mayo. Bueno, puede ser. Bien, en buena hora. Sí, nosotros vamos a participar, efectivamente. Y volviendo a la figura y a la situación procesal, digamos, de la condena que tiene que purgar Cristina, más allá de ahora de los que se conocieron detalles de lo que va a ser el arresto domiciliario y demás, ¿qué entendés vos que debiera pasar, digamos, más allá de lo que, insisto, de la discusión paralela, si querés, que hay, y que vos la atás en la cuestión política y también incluso lo electoral, pero qué va a pasar, digamos, cuál es el futuro que entendés que puede llegar a ocurrir, hasta qué punto van a sostener este brazo, si querés, solidario y apoyo a la figura de Cristina y esta situación que ustedes creen que es injusta, digo, pasado el tiempo, y cuál sería el futuro de todo ese liderazgo y lo que ella representa. En la Argentina, afortunadamente, los partidos políticos funcionan independientemente de los nombres y de los apellidos. Por lo tanto, el Partido Justicialista no debe dejar de funcionar, y quienes tienen o tengan responsabilidades públicas deben seguir ejerciéndolas de manera plena. Junto con eso, y ya no tiene que ver estrictamente con el Partido Justicialista, sino con una estrategia de defensa de carácter profesional, entiendo que Cristina ejercerá el derecho de plantear su situación y hacer las presentaciones que corresponden ante fueros de carácter internacional que eventualmente se puedan expedir. En ese sentido, me parece que son dos caminos que no son excluyentes, pero que el peronismo tiene que seguir trabajando y día a día dando respuesta
a lo que está pasando en la Argentina, sin descuidar también los reclamos que correspondan, por supuesto. Uh-huh. Y por último, con esta situación, digo, porque yo por lo menos entendía también, de más allá del derecho que le asiste de la defensa de Cristina, de apelar a los organismos internacionales, que entiendo que también demandará su tiempo a la hora de que cómo se expidan, y a favor o en contra, pero va a llevar su tiempo, que evidentemente la justicia acá en Tandil, en el país ya decidió en la última instancia, ya no queda más por discutir acá a nivel nacional. Y por lo pronto lo que quedaría, digamos, como discurso, como mensaje que dejaría del justicialismo, es decir, bueno, hay que recuperar el poder para en algún momento indultar. Bueno, eso puede ser la opinión de algunos. Yo creo que no solo es extemporáneo, sino que hay que ser responsable al respecto. Y plantear indultos, amnistías, etcétera, no tienen que ver con lo que hoy se está analizando, ponderando y evaluando. Porque en principio, si lo que alguien propone es indultar, eso significa ratificar una culpabilidad. Dicen que Cristina ¿correcto? No quiere saber nada, claro, que a Cristina ¿correcto? No le gustaría eso. Sí, sí. Entonces, uh-huh. no lo sé, no lo sé, ni soy yo quien vaya a asesorar ni a incidir en eso, simplemente digo que no es algo que yo proponga. Yo reitero, hay en marcha una estrategia de presentaciones de carácter internacional que corresponden, y es un derecho de cualquier ciudadano del mundo hacerlo, y también hay casos recientes y cercanos, como el caso del expresidente Lula, en los que finalmente la justicia ponderó de manera adecuada cuál era la realidad de unos años anteriores y modificó, o en todo caso decidió en un sentido que permitió que Lula siguiera siendo candidato y eventualmente presidente. Pero no quiero necesariamente decir que es igual, digo que yo no adhiero ni promuevo ni indultos, ni amnistías, ni nada por el estilo, porque no me parece oportuno. No, sí, aclaramos que el caso de Lula fue distinto en el sentido que fue un juez, y en todo caso fue la Suprema Corte, o en aquel de allá de Brasil, ¿no? Que fue el que tiró por la borda todo, y más, terminó cuestionando severamente al juez que en su momento tan famoso había sido por meterlo a pulsar a Lula. Vos, sí que también muchos justicialistas están, y vos como hombre del justicialismo, lo están comparando esta proscripción como lo que había pasado con Perón. ¿Vos tenés esa semejanza o le ves esa similitud? Primero hay que definir qué es comparar. Comparar siempre es encontrar similitudes y diferencias. Si no, no es comparar. Uh-huh. Y desde ese punto de vista puede haber una similitud, podría haber una similitud en el sentido de que el principal liderazgo de una fuerza política es impedido de participar en elecciones democráticas. Y luego hay diferencias, por el rol, por el tiempo, por el método. Así que, si comparar es encontrar similitudes y diferencias, es comparable. Okay. Topo, gracias por esta comunicación con el ECO. Un abrazo. Gracias, Guillermo. Muy buenas tardes. Un abrazo.